¿Dónde lo dejamos el capítulo anterior? Nuestra prota le pregunta a Cory a qué se refiere. Preguntándole nuevamente Cory si conoce a un tal Sisi. Debió haber ido al departamento de esgrima. Mientras nuestra prota se pregunta si la está buscando a ella, pero, ¿por qué la estará buscando? Le asusta un poco. Su mirada es algo intimidante, pero es muy apuesto. Jamás se habría olvidado de una cara como esa. Y le responde sí. Sisi no está en el departamento de esgrima. Cory le pregunta dónde está entonces. Nuestra prota le pregunta primero quién es él, y por qué busca a Sisi, mientras nos comenta que ella quiere estar tranquila en esa academia, preguntándose si habrá hecho algo. Cory, sacando una paleta, comenta que es solo, quiere conocerlo. Mientras la prota se pregunta de qué está hablando, Cory le dice que se retire. Parece que es su amiga. Si la ves, quiere que le diga que Cory de Boa lo busca. Nuestra prota al escuchar su nombre nos cuenta que él también es un personaje principal de la novela. El primogénito del Marqués de Boas, honorable aristócrata del imperio. Y también es uno de los enamorados de Hestie. En la novela, parecía el menos interesado por Hestie ya que siempre se hallaba ocupado por sus estudios. Sin embargo, era el personaje que más se preocupaba por ella. Pero, ¿por qué la busca a ella? Y deteniendo a Cory, le revela que ella es Sisi. Cory le pregunta si de verdad es Sisi. Honestamente, pensó que era un hombre. Jamás creía que Sisi sería una mujer. Nuestra prota le dice que su nombre es Surina West, pero ¿por qué la buscaba? Cory le responde que para nada. Es que escuchó que el tipo ideal de Hestie era alguien llamado Sisi. Nuestra prota pensativa nos comenta que tanto anda diciendo Hestie a los demás. Y viendo sus recuerdos, nos comenta que siempre hacía esas cosas de pequeña, pero no creía que diría esas cosas ahí. Y sorprendida nos comenta un momento. Eso quiere decir que Hestie y Cory ya se conocieron, preguntándose en qué momento, si en la biblioteca como en la novela original, se encontraron demasiado rápido, igual que el príncipe heredero. Cory despidiéndose le dice que fue divertido hablar con ella, mientras nuestra prota nos comenta que eso quiere decir que los acontecimientos de la novela sucedieron antes de la graduación. No es importante eso ahora. Para iniciar el club es necesario que se una a alguien más. Hallie probablemente diga que están en el club de esgrima, y Hazel probablemente diga que es la vicepresidenta del club de maquillaje. Todos sus conocidos son parte de un club. No puede pedirle a nadie que se una al de ella. Tal vez debería preguntarles a Hallie que le pase el video de las chicas semáforo y amenazarlas con que se unan al club. Mejor no, y teniendo una idea nos comenta que eso es Cory de Boa. Él es un experto en magia. No puede desaprovechar esa oportunidad. Es un club relacionado a la magia, sí que se unirá si lo convence. Un tiempo después, nos comenta que lo encontró, y de pronto, unos estudiantes le dicen a Cory que mire por dónde camina. Pero Cory, lamentándose por su paleta, les responde enfadado que ya no puede comerla más. Los estudiantes al ver que se trataba de Cory, disculpándose le dicen que no sabían que era él. Y nuestra prota al ver escena nos comenta que se ve más aterrador cuando se enoja y pone esa mirada. Pero no parecía aterrador cuando habló con él. Como sea, le va a preguntar. Y llamándolo, le cuenta que escuchó que está interesado en la magia. Cory le responde que claro, en eso se especializa. Preguntándole por qué la pregunta. Nuestra prota le pregunta si no le gustaría unirse a su nuevo club de círculos mágicos y adentrarse con ella en el mundo de la magia. Cory le pregunta que a qué se refiere con círculos mágicos, respondiéndole nuestra prota que es un club para transformar círculos mágicos utilizando la base y teoría de la magia. Cory comenta que es interesante, respondiéndole nuestra prota que sí es verdad que sí, preguntándole si no le interesa. Cory le responde que él quiere unirse a un club con mucha gente, respondiéndole nuestra prota que es más fácil trabajar si hay menos gente. Cory le responde que es verdad, pero tendría más trabajo que hacer. No tiene mucho tiempo para desperdiciar. Nuestra prota le dice que puede entrar para llenar los cupos. Su objetivo son los fondos, así que solo necesita que se forme el club. Cory comenta que es un propósito muy sucio, pero en fin, no quiere. Nuestra prota le pregunta si no podría considerarlo un poco más. Nuestra prota se lo pide de favor, respondiéndole Cory que no quiere. De pronto, una maestra le dice a Cory que no moleste a la señorita Surina. Cory nerviosamente le responde que no es eso, él no lo hizo, mientras nuestra prota nos comenta que todos malinterpretan sus intenciones, y le pregunta si la gente suele intimidarse seguido por su mirada, comentándonos que va a tratar de averiguarlo. Cory le responde que así es, contándole que pasa seguido. Nuestra prota le pregunta si podría sonreír una vez, respondiéndole Cory que se arrepentirá de pedirle eso. Nuestra prota le responde que no pasa nada, pero al verlo sonreír, nos comenta que con razón las personas se asustan, y le pregunta a Cory si no tiene amigos.
En otra escena, nuestra prota comenta que ya tiene todo lo que necesita. No pensó que le darían un espacio para el club, siendo que son 2 miembros. Los beneficios de una escuela con fondos. Nos cuenta que el club se cierra si no tiene resultados. Así que tiene que encargarse de eso, y al escuchar la puerta, le pregunta a Cory si ya ha llegado, y sorprendida le pregunta si esas son sus cosas. Respondiéndole que sí, nuestra prota confundida, comenta que solo tiene dulces y una manta. Cory le explica que eso es suficiente, preguntándole si quiere una galleta. Respondiéndole nuestra prota que no, ella está bien. Cory le pregunta si habla en serio, ya que trajo bastantes. Si quiere comer, come. Ahora que trajo sus cosas, va a descansar un poco, y acomodándose, proceda a quedarse dormido, mientras nuestra prota nos comenta si en serio piensa dormir. Es cierto que le dijo que lo necesitaba dentro del club para llenar el cupo, pero espera que no se haya unido solo para dormir. Volviendo a la escena en donde nuestra prota le preguntaba si no tenía amigos, la prota le pregunta si le fastidia estar rodeado de gente, si en serio quiere unirse a un club con mucha gente. Cory, ya alto de tanta insistencia, le responde que se unirá a su club, mientras nuestra prota nos comenta que eso lo logró. Todo fue posible porque descubrió su debilidad, justo en el momento perfecto. Así es, logró su primer objetivo, así que no le va a molestar. Y de pronto Cory estornuda. Nuestra prota le pregunta si ocurre algo, comentando Cory que eso es perfecto. Nuestra prota confundida le pregunta que a qué se refiere. Cory comenta que escuchó que las actividades de los clubes son una vez cada 2 días. Eso significa que tiene menos horas de clases. En otras palabras, tiene muchas horas libres. Podrá descansar todo lo que quiera en esa habitación. Mientras nuestra prota nos comenta que lo está disfrutando, pero sus expresiones, y le dice a Cory que es bueno que lo disfrute. Cory le responde que, por cierto, quiere que lo deje de tratar como señorito. Puede tutearlo. Ahora son amigos. Nuestra prota nos cuenta que tiene un estatus social más alto que el de ella. Si llega a decir alguna tontería, podría matarla. ¿Por qué debería de hacer eso? Y le responde que no lo sabe. Eso es, pero Cory, con una galleta, interrumpe su explicación, y le dice que lo tutee. Nuestra prota, llamándolo nuevamente señorito Cory, nuevamente le llena la boca de golosinas. Cory comenta que le dará galletas hasta que lo llame Cory. Nuestra prota nos comenta que sin duda es un personaje principal de la novela. Es muy decidido. En otra escena, en clases de canto, nuestra prota comenta que es aburrido, preguntándose por qué existe la clase de música. Preferiría estar con las actividades del club. Es más divertido porque se entiende muy bien con Cory. Hestie tiene una voz hermosa, es envidiable, y confundida, se pregunta por qué los estudiantes de la sala verde ya están ahí, y le dice a la profesora en sus adentros que la están esperando. Terminé con eso de una vez. Pero de pronto la maestra llama a nuestra prota, y regañándola le dice que no la oye cantar, solo ve que está moviendo su boca. Nuestra prota le responde que claro que no se está equivocando. La maestra le dice que entiende que no necesita más práctica. Entonces, cantará el final de Noirel, de la página 94. Preguntándose la prota cómo es que se dio cuenta, la maestra comenta que esa clase no terminará hasta que la señorita Surina cante la canción. Nuestra prota nos comenta que no le queda opción, contándonos que hay una razón por la que odia la clase de música. El sonido de su voz que tanto le gusta a Hestie, en realidad, se escucha como la voz de un abuelo borracho. Eso será un recuerdo oscuro para la vida de Surina West. Luego de la clase de música, en clases, en el descanso, incluso en la práctica, nuestra prota nos comenta que no solo los estudiantes de la sala verde se ríen de ella, también los estudiantes de otros años. Se pregunta por qué la profesora la eligió a ella para que cante. Espera que todos lo olviden en unos días. Quiere que el tiempo pase rápido. Bueno, al menos podrá disfrutar de las actividades del club, y sorprendida nos comenta que ya está ahí, pero se pregunta por qué se está cubriendo con la manta, saludando a Cory, pero al no recibir respuesta se pregunta si estará durmiendo, y sorprendida, nota una nota, que decía que estará descansando un poco, pidiéndole que disfrute de esos bocadillos. Nuestra perota nos comenta que es lindo, le preparó todo eso para que coma, pero irritada, nos cuenta que ahora que lo ve, son bocadillos que ayudan a mejorar la voz, y enfadada le dice a Cory que sabe que está despierto. Quiere que se levante y le diga que es todo eso. Cory le explica que no es lo que cree, es que ella, su garganta, su voz, diciéndole nuestra prota enfadada que mejor se ría. Cory disculpándose le cuenta que la ve y le recuerda la canción, y nuestra prota maldiciendo a la clase de música, nos comenta que ojalá desaparezca para siempre. En otra escena, Cory le ofrece un caramelo a nuestra prota.
Un tiempo después lo hace nuevamente, y luego, y así pasó el resto del día. Ya en el descanso, Hestie le pregunta a nuestra prota por qué el señorito Cory siempre le trae comida. Respondiéndole nuestra prota que no lo sabe, empezó a actuar así luego de burlarse de su canto. Tal vez se sienta culpable. Hestie comenta que comprende, preguntándole por qué no vino el día de hoy, contándole nuestra prota que no cree que continuara haciendo eso, y le pregunta por qué pregunta por Cory, si no tiene miedo de él. Hestie le cuenta que eso creía al principio, pero ha visto lo mucho que se preocupa por ella y cambió de parecer. Además, siempre trae dulces deliciosos. Preguntándole nuestra prota que si por eso le agrada. De pronto, Cory comenta que por fin la encontró, comentando nuestra prota que si eso sigue así, ellos se volverán más cercanos que la novela original, y sorprendida, se pregunta si acaso. Pero cambiamos de escena. Cory le pregunta a nuestra prota si no cree que tiene demasiadas cosas ahí. Además, ve más artefactos que objetos mágicos, comentando que tienen que armar su propio artefacto mágico. Nuestra prota le explica que tienen que tener resultados para mantener esa sala. La magia no es suficiente, no tiene demasiado impacto. Cory comenta que el club es lo más importante ahora, le ayudará con lo que sea, mientras nuestra prota nos comenta que ahora que probó la comida de ese lugar, quiere cooperar con ella. Cory le pregunta cuál es el plan, qué es lo que piensa hacer, respondiendo nuestra prota que lo está pensando todavía. Por el momento, va a probar lo que tenía en mente al inicio de ese club. Cory le pregunta si se refiere a recrear nuevos círculos mágicos con los ya existentes. Le sorprende que haya pensado en eso, preguntándole cómo se le ocurrió. Sabe que los círculos mágicos están relacionados con la matemática, pero todavía le cuesta descifrarlos. Contándonos nuestra prota que eso es porque usó los conocimientos de su vida pasada. Y por cierto, se ha dado cuenta de que Cory es un buen chico. Tiene talento para la magia, pero siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas. Es atento y escucha todo lo que tiene que decir. Le agrada pasa el tiempo con él. Se pregunta si no sería mejor que Cory terminará con Hestie. Y disculpándose con Hallie, nos comenta que no es el indicado para ella. Y suspirando, nos comenta que cree que ha estado equivocada todo ese tiempo. Y llamando a Cory, le pregunta si a él le gusta Hestie. Cory le pregunta por qué pregunta eso, respondiéndole nuestra prota que es simple curiosidad. Recuerda que quería ver cómo era el tipo ideal de Hestie cuando se conocieron por primera vez, y se pregunta si le habrá estado trayendo todos esos bocadillos para ver a Hestie. Cory indiferente le responde que sí, es cierto, y tomando asiento, le cuenta que ella llamó su atención al principio, pero no sabe si gustar es la palabra apropiada. Todavía no han tenido una conversación propiamente dicha. Cree que se ha sentido atraído por su apariencia. Nuestra prota le pregunta si es su tipo, respondiéndole Cory que sí, porque se parece a un dulce. Además, luce adorable. Por una parte, se alegraba que no se asuste con su apariencia. Por más que sea una reacción normal en las personas, le duele cuando hacen eso. Y nuestra prota nos comenta que entonces, ¿le gusta o no le gusta? Tal vez no quiere responder a la pregunta, no debería seguir insistiendo, pero Cory le dice que no la fue a ver por Hestie, preguntándole si está contenta. Nuestra prota algo alterada le dice que nunca preguntó eso. Ella solo preguntó si le gustaba Hestie, preguntándole de qué está hablando de repente. Y, aunque no lo admita, sabe que viene a verla porque no tiene amigos. Cory le pregunta que como que no tiene amigos, contándole que el príncipe heredero es su amigo, respondiéndole la prota que como diga, y también tiene a Hestie. Cory avergonzado le dice que lo deje de molestar, comentándonos nuestra prota con una leve sonrisa que cree que se ha acostumbrado a sus expresiones porque le resulta adorable. En otra escena, nuestra prota anterior le dice a sus hermanos que sus padres ya están llegando con el pastel de queso, pidiéndoles que esperen un poco más. Uno de sus hermanos le pregunta si comprará de nuevo, si no le bastó con lo que comió en el restaurante, respondiéndole nuestra prota que le pidieron que fueran con ellos. No tuvo otra opción, y no ha comido bastante. Su hermano le dice que es una mentirosa, puede olerlo desde ahí, preguntándole nuestra prota si ya ha terminado su tarea, ordenándole que la traiga ahora mismo, pero de pronto recibe una llamada, comentándonos nuestra prota que es un número desconocido, y al contestar, algo pálida le pregunta si se refiere a un accidente, y volviendo con nuestra prota, está levantándose ensartada, nos comenta que fue solo un sueño. En otra escena, alguien le pregunta a nuestra prota si se encuentra bien. Hestie le dice que no luce muy bien, y apenas tocó su almuerzo hoy. Nuestra prota le responde que está bien, debe estar cansada, contándole que no ha dormido muy bien. Hestie le pregunta si hay algo que le preocupe,
respondiéndole la prota que no es eso, y nos cuenta que últimamente está teniendo muchos sueños sobre su vida pasada. Si bien le ayudaron a recordar algunas cosas acerca de la novela, también despertaron aquellos malos recuerdos que tanto quisiera olvidar. Se sintió tan realista que aún le duele el pecho. No tiene ganas de hacer nada ahora, preguntándose cómo puede quitarse esa sensación de su pecho. Y alguien dándoles los buenos días, Hestie le devuelve el saludo al príncipe heredero, respondiéndole Halley que no es necesario tanta formalidad. Son compañeros después de todo. No hace falta tanta formalidad, señorita Hestie, mientras la prota se pregunta por qué no la saluda a ella, y les pregunta si acaso no la ven, dándole Halley temblorosamente los buenos días, para tiempo después soltar una carcajada, y disculpándose comenta que aún no puede mirarla a los ojos. No puede olvidarlo de la clase de música, comentándonos nuestra prota que él es el único que lo sigue recordando. Ya lo ha decidido, se va a desquitar con él, ya verá en el entrenamiento. Y volviendo al club, Cory comenta que ahora que lo ve más de cerca puede notarlo bien. Pueden usar esa fórmula y colocarla en esa parte. Utilizó la teoría que le enseñó, preguntándole a nuestra prota qué le parece, respondiéndole esta que es perfecto. Ahora hay que regresarlo a su forma original. Cory comenta que va a disminuir el círculo mágico y unirlo en uno solo. Y ahora lo logró. Nuestra prota comenta que es increíble, ha aprendido muy rápido. Cory le responde que ella es la increíble. A nadie se le ha ocurrido un método como ese. Ahora comprende mejor la fórmula de los círculos mágicos, dándole las gracias. Nuestra prota le responde que no es nada. Cualquiera que sabe lo básico podría entenderlo. Pero Cory echándole una mirada, nuestra prota le pregunta qué ocurre. Cory le pregunta por qué ha ido al departamento de esgrima. Si hubiera elegido el departamento de magia, estaría con él y se divertiría más. Contándole nuestra prota que un caballero que también es mago gana más dinero que un mago imperial. Cory le responde que lo sabe, pero, porque está tan obsesionada con el dinero. Nuestra prota le responde que es para tener su futuro asegurado. Cory le pregunta por qué. Tiene entendido que su familia vive bastante bien. ¿Por qué le tiene tanto miedo a su futuro? Nuestra prota nos comenta que es astuto. Nadie le ha preguntado algo como eso, pero no puede responderle que es porque conoce su futuro. Y le responde que tal vez no entienda porque es joven, pero uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. Y nos comenta que con eso será suficiente. No es que esté mintiendo tampoco. Cory le pregunta que a qué se refiere. Ella también es joven, respondiéndole la prota que es verdad, pero está a otro nivel. Y nos comenta que ella ya lo ha sufrido en su vida pasada. La verdad es que, desde pequeña, ha tenido una vida llena de lujos. La desgracia llegó una vez que murieron sus padres. Ella era joven y aceptó inocentemente la herencia de sus padres. Como consecuencia, tuvo que encargarse de sus deudas y su empresa en quiebra. Pasó un tiempo difícil, criando a sus hermanos en un monoambiente. Todos los días rogaba por salir adelante. El dinero era muy valioso para ella. Aunque no supiera el futuro de su familia, ella habría hecho lo mismo en esta vida, porque las desgracias pueden llegar en cualquier momento. No volverá a pasar por algo como eso, y suspirando nos comenta que extraña a sus hermanos por alguna razón. Si acaso será por ese sueño. Se está poniendo más sensible de lo normal, y de pronto, Cory le pregunta si está bien, y disculpándose le dice que no debió haber dicho eso, respondiéndole la prota que no tiene que preocuparse. Y nos comenta que no quiere que Cory la vea así, no se siente bien. Cory, suspirando le dice que será mejor que descanse, y con su manta, envuelve a la prota y mientras ésta le preguntaba qué estaba haciendo, Cory la lanza al sofá, y acariciando su cabeza, le dice que intente despejar su mente. Nuestra prota, relajándose le da las gracias, y nos comenta que esa manta tiene un aroma muy dulce. En otra escena, nuestra prota comenta que las gemas mágicas están bien grabadas. Si pone su autógrafo, el piercing para ayudar a controlar el maná está completo. Era más cooperativo de lo que pensaba. Quería darle las gracias por lo de la última vez. Espera que a Cory le guste. En otra escena, Halley nos comenta que la prota le dio una paliza sin consultarle previamente. Será mejor que se prepare. Se vengará de ella con su nuevo entrenamiento. Cory le comenta que el siguiente tiempo es hora del club, preguntándole si no viene. Respondiéndole Halley que se adelante primero. Cory comenta que entonces se verán luego. Halley le pregunta qué pasa con esos aperitivos. ¿Por qué no come moderadamente? Cory le cuenta que lo comparte así que no tiene que preocuparse. Halley le pregunta si el cuaderno aún no lo ha devuelto. Cory le cuenta que eso lo pidió,
El artículo especial sobre la persona que le interesa salió bastante bien. Hallie comenta que es realmente famoso en el mundo antiguo. No sabe por qué admira a un hombre tan sospechoso. Cory le responde que él como príncipe heredero no está interesado en la magia en lo absoluto. Hallie le responde que no es lo de él, díganlo así. Cory le dice que entonces se irá primero. Un tiempo después, Cory comenta que es un verdadero genio. No puede creer que pueda ser un comunicador de larga distancia que pueda contactar con el continente del este. A cualquiera que esté interesado en la magia le encantaría reunirse al menos una vez. Y llegando al club comenta que la prota ya debería de estar ahí. Y entrando a la sala le pregunta cómo se encuentra. Ha traído algunos bocadillos nuevos, diciéndole que coma si quieres, dándole la prota las gracias. Cory sorprendido le pregunta si está casi terminado, respondiéndole la prota que sí. Gracias a la ayuda de Cory, pudo terminarlo rápidamente. Cory comenta que viendo cómo se hace, le resulta muy familiar, y le pregunta si este es el monte Auguran cerca de la academia, respondiéndole la prota que es correcto. Cory le pregunta por qué hizo eso, respondiéndole nuestra prota que esa es una larga explicación. Cory comenta que ha oído que está haciendo los exámenes finales y de espada en el monte Auguran. Nuestra prota le responde que así es. Están haciendo un examen práctico con el monstruo Torvald, preguntándole cómo lo supo. Cory le responde que eso le gusta realmente, preguntándole la prota si habla en serio. Entonces, se verán en clases, respondiéndole Cory que supone. Nuestra prota nos comenta que ahora se ríe con toda naturalidad. Cory comenta que quiere decir, en ese momento ese modelo está relacionado con la prueba de práctica, respondiéndole la prota que sí, es para el proyecto del club. Le explicará el resto de nuevo después de hacer la prueba, respondiéndole Cory que está de acuerdo, pero le pide que no exagere, no sabe lo que es. Ese día, los espíritus malignos son violentos. Nuestra prota nos comenta que cuando más lo ve, mejor es. Aunque siente curiosidad por algo, no se anima a preguntarle. Le había dicho que no ensuciara el sofá, pero lo hizo todo desde el aire. Puede sentir que está siendo considerado a su manera, realmente comparado con el príncipe heredero que solo sabe esgrima. Y recordando algo, le dice a Cory que tiene un regalo para él. Cory le pregunta si es un presente, y pregunta qué día es hoy. No es su cumpleaños. Pero nuestra prota le da las gracias por ayudarle, explicándole que es un artefacto que ayuda a controlar el maná. Cory suspirando comenta que es difícil de hacerlo, y al mirar el grabado que tenía el piercing, de pronto cae al suelo, y algo alterado le pregunta a nuestra prota dónde compró eso, preguntándole nuestra prota si está hablando del diamante o aguja del piercing. Cory le responde que se refiere a ese piercing, preguntándole si ella fue quien lo compró. Nuestra prota le responde que no, contándole que lo hizo ella misma. Cory sorprendido, comenta que el dueño está grabado en él, preguntándole si es realmente ella. Nuestra prota le responde nerviosamente que así es, mientras se preguntaba si acaso no le gustó. Cory le pregunta si ella es Schneevallen, preguntándose nuestra prota cómo la acaba de llamar. Un tiempo después, nuestra prota comenta que es un artículo especial de Schneevallen. No cree que sea lo suficientemente bueno para salir ahí. Cory le pregunta que como que no. Los productos que ha fabricado y ofrecido son muy innovadores. Está seguro de que hay muchas otras personas que se enamoraron de sus habilidades y se convirtieron en sus fans. Nuestra prota nos comenta que se puso una bata que cambió su apariencia, y tuvo cuidado de no dejar ningún rastro. No puede creer que haya gente que esté interesada en ella lo suficiente para escribir artículos como ese. Es peligroso. A partir de ahora, no debería afirmar lo mismo cuando esté con su apariencia normal. Tiene que tener cuidado. Cory comenta que de todos modos, le pregunta si está segura que es Schneevallen. Nuestra prota nos comenta que no puede hacer nada. Debería decirle que lo mantenga en secreto, y le responde que sí, es Schneevallen. Solo se lo está diciendo, así que en realidad, pero Cory le pide que le dé la mano, y estrechando la mano de la prota, y retirándose comenta que como puede utilizar toda la suerte el resto de su vida y morir en el momento, preguntándole nuestra prota dónde va, y suspirando nos comenta que nunca lo había visto así antes. Debe haber sido un gran fan de Schneevallen. No es que se vayan a poner incómodos en el futuro. Cory volviendo al salón comenta que estaba demasiado distraído. Salió para calmarse, y algo nervioso, comenta que realmente le gusta el piercing, dándole las gracias a la prota. Esta le responde que se alegra que le guste, pero alterada le pregunta cómo se perforó las orejas. En otra escena, en el salón de clases, nos encontramos con Hestie, y de pronto, alguien le pregunta si está estudiando. Hestie le responde que no es nada, solo se encontraba dibujando. Nuestra prota le pregunta si es en serio, y le avise si necesita ayuda. Ya tiene el resumen para el examen.
Hestie le pregunta si ya hizo un resumen de todas las notas. Nuestra prota le responde que tiene que estar lista si quiere la beca. Y de pronto alguien llamando a nuestra prota, le dice que le cuente cómo lo hizo. Nuestra prota comenta si no es Rose la chismosa, ni siquiera son amigas. ¿Por qué le hablaría de repente? Y le pregunta si quiere saber cómo prepararse para el examen. ¿Y por qué debería de decírselo a ella? Ni siquiera son amigas. Preguntándole Rose que quien quiere saber eso, se refiere a Cory. Escuchó que es su amiga. Preguntándole cómo lo hizo, nuestra prota nos comenta que pensó que le preguntaría algo más importante. Y le responde que se ve intimidante, pero es un buen chico. Si quiere ser su amiga, solo tiene que hablarle. Rose le pregunta si cree que es tonta. Ya intentó hablar con él pero le ignoró, respondiéndole nuestra prota que tal vez no lo hizo a propósito. Rose le responde que no, tenía una mirada asesina. Está segura de que quería que lo deje tranquilo. Nuestra prota nos comenta que quizás es un malentendido. Aunque se lo diga, ella no le creerá, y suspirando le dice que no lo sabe, que se las arregle sola. Rose diciéndole que espere le dice que le diga su secreto, preguntándole si se cree mejor que ella ahora que tiene la atención de Cory. Nuestra prota irritada nos comenta que si acaso cree que es su mascota o qué, y acercándose enfadada, le susurra si quiere saber el secreto, respondiéndole Rose que sí, pero nuestra prota le sopla el oído. Rose apartándose le pregunta qué está haciendo, aprovechando nuestra prota la oportunidad para escapar. Un tiempo después, Hestie comenta que no entiende. ¿Por qué quiere ser su amiga si le tiene miedo? Respondiéndole nuestra prota que todo eso es muy sospechoso. Preguntándole si no lo cree. Hestie le responde que para nada, contándole que Cory es bastante popular con las chicas. Nuestra prota le pregunta si no le tenía miedo. Respondiéndole Hestie que sí, pero es atractivo. Además, viene de una gran familia y es un mago muy talentoso. Antes del comienzo del semestre era mucho más popular que ahora. Nuestra prota nos comenta que no esperaba que fuera tan popular, y se pregunta qué es eso, por qué siente como si le hubieran apuñalado por la espalda. En otra escena, en clases al aire libre, Cory, viendo a nuestra prota, y está dándole una mirada furtiva, nuestra prota nos comenta que es un traidor. Pensó que era un perdedor como ella, pero resulta que es un chico popular. Se pregunta si realmente su popularidad se deba por su aspecto. Tiene sentido. Después de todo es uno de los personajes de la novela, y suspirando se pregunta cómo puede estar celosa de un personaje masculino cuando luce así. Recuerda la vez que le rompieron el calzón porque parecía un hombre de pequeña, y Cory le pregunta si se encuentra bien, y por qué lo mira así, si quiere decirle algo. La prota responde que no, comentando que de repente cree que es muy atractivo, haciendo que Cory se sonroje, y nervioso le dice que no le diga eso. Recién ahora se siente menos nervioso a su lado, comentando nuestra prota que es cierto, es su fanático, y nos comenta que eso es, no debería estar triste. Cory es un gran fanático de Sunny Vallen, ni siquiera puede mirarla a los ojos con el halago que le dijo, y le pregunta si quiere un autógrafo, un abrazo, y que hay de un saludo, respondiéndole Cory que está bien así. Hallie al ver su interacción comenta que es extraño, preguntándole si no están nerviosos con la primera prueba. Nuestra prota le responde que solo está manteniendo la calma, tratando de averiguar cómo arrancarle la piel, respondiéndole Hallie que eso es bueno. Nuestra prota nos comenta que Hallie no está reaccionando a sus bromas, eso es aburrido, y alguien le anuncia a los jóvenes magos y espadachines que ve que todos están reunidos ahí. Los Junior irán con él, tendrán la prueba de práctica al pie de la montaña Augran, y el examen se partirá en 3 rondas. La primera ronda costará de 30 minutos y les pondrán las calificaciones según el número de núcleos de Svain que recolecten. Y nuestra prota entusiasmada nos comenta que podrá pelear con un verdadero monstruo. El maestro anuncia que si se lastiman serán trasladados rápidamente a la enfermería de la academia, así que no tienen que preocuparse. Nuestra prota nos comenta que con razón puede sentir magia en los uniformes. Tiene un hechizo de teletransportación. Hallie comenta que no parece que haya muchos magos, respondiéndole Cory que ellos podían elegir participar o no en ese examen de práctica. Los que no tienen habilidades de combate no están ahí. Hallie comenta que por eso ve a Svanadin. No parece que haya venido hoy. Cory le pregunta de qué está hablando. Recuerda que esa es otra academia. Y nuestra prota se pregunta quién es Svanadin. Hallie comenta que lo había olvidado por un segundo. Swan está de intercambio con el sur de continente. Respondiéndole Cory que sí, pero escuchó que está en guerra, preguntándose por qué habría ido a un lugar tan peligroso como ese. Y nuestra prota se pregunta si está hablando del Svanadin que conoce. Y moviéndonos a un recuerdo, un chico dice que no quiere, diciéndole que se aleje de él. Nuestra prota se pregunta por qué justo tuvo que recordar ese momento.
Ahora que lo piensa, se había olvidado de su existencia en ese mundo. Es Van Aden. Pensó que jamás se olvidaría de él porque tiene apariencia de un ángel. No sabía que ellos dos eran sus amigos. Cory comenta que Swan se incorporará en la clase 3 de los juniors. Respondiéndole Hallie que teniendo en cuenta todo lo que hizo, no quiere cruzarse con él. Cory le pregunta si el príncipe heredero le tiene miedo al joven señor, preguntándole Hallie si a él le gustaría ser amigo de ese tipo. Nuestra prota nos comenta que Hallie no parece tener buenos recuerdos de él. Hallie comenta que ahora que lo piensa, le pregunta a nuestra prota si no es cercana a él. Hallie comenta que escuchó que la familia Blanche y su familia se conocen desde hace tiempo. Nuestra prota le responde que en realidad no tenía mucha relación, y nos comenta que aunque sí la veía mucho, pero eso no quiere decir que sean amigos. Recuerda que Swan y su padre visitaban seguido su mansión. Él pasaba tiempo en la sala de entrenamiento mientras sus padres discutían acerca de negocios. Muchas veces se le encontraba allí durante sus prácticas. Era un chico atractivo pero muy frío. Swan siempre cubría su cuerpo con camisas y pantalones largos, pero su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Sí, eso es lo que recuerda claramente. Era difícil acercarse a él. No importaba qué dijera, él la ignoraba completamente. Era imposible ser su amiga. Ahora que lo piensa, él escuchaba a Hestie cuando le hablaba. Lo recuerda muy bien. Estaba un poco triste por eso, pero lo entendía porque era uno de los chicos de Hestie. Tal vez sea mejor así. Ninguno de los personajes masculinos son normales. No, puede que sea el más normal, después de todo. Incluso Hallie y Cory son muy diferentes a cómo se los describe en la novela. Puede que la novela esté equivocada. Hallie le pregunta a nuestra prota por qué lo mira así, si acaso se enamoró de él, respondiéndole nuestra prota que no es al único al que miraba. Y volviendo al tema nos comenta que es porque aún son chicos. Cuando sean adultos, cambiarán de carácter. En otra escena, el maestro anuncia que comenzarán con la primera ronda. Y mientras cada quien hacía lo suyo, nuestra prota nos comenta que todos están desesperados por buscar los Slaim, pero se pregunta por qué. Es mejor estar relajados. Además, tiene a esos grandes compañeros. Esa ronda será pan comido. El dinero de la beca y los fondos del club van a ser de ella. Y le dice a Cory que atraerá a los Slaim hasta ahí, preguntándole si los puede quemar. Cory le responde que sí, será sencillo. Nuestra prota le dice a Hallie que escuchó que él participó en el duelo con monstruos la vez pasada, respondiéndole Hallie que así es. Nuestra prota le pregunta si entonces podría buscar al jefe de los Slaim, pero no lo mate. Hallie le pregunta si quiere que lo capture, respondiéndole la prota que exacto. Hallie comenta que está bien, entonces se verán en un rato, dándole la prota las gracias, y comenta que van a capturar tantos Slaim como sea posible. Cory le pregunta si van a seguir los rastros de los Slaim antes de que desaparezcan, respondiéndole la prota que no es necesario, los atraerá hacia ahí. Cory le pregunta que a qué se refiere, respondiendo nuestra prota que espere un rato, activando un círculo mágico de alucinación, y al hacerlo, Cory comenta que ya están ahí, y sorprendido, Cory le pregunta a nuestra prota cómo lo ha hecho, si es posible hacer eso con un hechizo de alucinación. Nuestra prota le responde que sí, explicándole que se puede manipular el símbolo mágico para crear un aroma que atraiga a los Slaim. Cory comenta que no puede creerlo, diciéndole que es increíble. Nuestra prota le responde que no es nada. Él también sabe manipular círculos mágicos, así que pronto logrará hacerlo. Un tiempo después, la prota comenta que parece que tienen suficiente Slaim. Van a atacarlos antes de que se den cuenta, y le dice a Cory que es su turno. Él puede hacerlo, respondiéndole que confíe en él, lanzando su hechizo de fuego. Nuestra prota nos comenta que son llamas azules. Cory es increíble, preguntándose qué tan calientes son esas llamas. Puede sentir el calor hasta ahí. Cory mirando a nuestra prota, disculpándose le pregunta si está caliente, pidiéndole que se quede detrás de él, preguntándose la prota si es una barrera de agua, y nos comenta que Cory en muy atento, dele las gracias. Un tiempo después, nuestra prota comenta que todo está listo. Reunieron suficientes núcleos de Slaim para todos. Si tiene más de 10, podrán obtener un buen puntaje. Cory le responde que sí, pero todavía queda más de 20 minutos para que termine la prueba. Preguntándole qué harán ahora, nuestra prota le comenta que le enseñará a usar eso. Cory le pregunta qué es y si ella fue quien lo armó, respondiéndole la prota que sí, explicándole que es una pelota para capturar monstruos, y se usa de esa forma. Cory sorprendido comenta que es grandioso, y si eso, tiene la firma de Sunivallen, preguntándole si puede quedárselo, respondiéndole la prota que puede quedárselo, y nos comenta que Cory está cada día más adorable. Sin duda,
es el mejor candidato para Hestie. Un tiempo después, Cory le pregunta si eso es para el proyecto de su club, respondiéndole la prota que sí. Quiere atrapar monstruos y colocarlos en la maqueta de la montaña Augran que hicieron. Con eso, podrán estudiar los patrones de comportamiento y trayectoria de los monstruos. Así podrá obtener los resultados que se requieren para mantener el club. Cory dándole una sonrisa, nuestra prota le pregunta por qué lo hace. Respondiéndole Cory que es muy divertido pasar tiempo con ella. Se pregunta por qué no la conoció antes. Nuestra prota se pregunta que a qué se refiere con divertido. La gente siempre le dice que es muy aburrida y que no le gusta estar con ella. Y de pronto, alguien llama a la prota. Cory comenta que es Hallie. Debió haber capturado al jefe de los Slaim, y acercándose a Hallie, nuestra prota le pregunta si ya lo atrapó, comentando esta que por fin están ahí, y por supuesto, no es difícil atrapar un mosco tan débil como, pero asustado, le dice a nuestra prota que no se mueva. Hallie le dice a nuestra prota que se quede ahí, preguntándole nuestra prota si acaso siente señales de otro monstruo. Hallie le responde que se refiere a ella, más vale que no se acerque a él, preguntándole la prota que a qué se refiere, y le pregunta por qué está actuando de esa manera. Hallie le pregunta que como que por qué diablos trae eso. Nuestra prota preguntándole qué cosa, se da cuenta de lo que habla. Cory confundido pregunta cuál es el problema, respondiéndole la prota que no es nada, mientras Hallie quejándose le pregunta por qué lo fastidia así. Él hizo todo lo que le pidieron, y le pregunta si no estará pensando en usar eso con él. Nuestra prota le responde que no sabe de qué diablos está hablando. Hallie cerrando los ojos, vemos que atrapan a alguien, pero la esfera cayendo al suelo, se da cuenta de que era el Slaim, y confundido, nuestra prota le susurra que él sabe que le pueden castigar si intenta lastimar o capturarlo en esa bola, preguntándole si cree que es tonta. Hallie le pide disculpas por el malentendido, preguntándole por qué se ríe. No le digan que está grabando eso, respondiéndole la prota que no lo sabe. Hallie comenta que no importa, él también tiene grabaciones de ella, preguntándole nuestra prota si no estará hablando de la vez que cantó, respondiéndole Hallie que no lo sabe. Él nunca dijo que lo estaba grabando. Cory comenta que pensó que se odiaban, pero parece que se lleva mejor de lo que imaginó, respondiéndole estos al mismo tiempo que no es así. Cory al ver su interacción, comenta que sí que son cercanos, dándole fin a la evaluación. En otra escena, al final de los exámenes, nos encontramos con nuestra prota, y vemos como un maestro la está felicitando debido a sus excelentes calificaciones en ese examen, anunciándole que se ha ganado la beca. Nuestra prota nos comenta que el resultado era obvio. Ahora que está confirmado, se siente mucho más feliz. De pronto, Hestie le pregunta si le pasó algo, ya que se ve contenta. Nuestra prota le responde que no es nada, está emocionada por las vacaciones. Podrá visitar a su familia muy pronto. Hestie le cuenta que ella también está muy ansiosa. Por fin podrán ir a casa. No pudieron pasar mucho tiempo juntas en la academia, pero ahora podrán estar todas las vacaciones juntas. Está muy feliz. Y por cierto, le pregunta si la ayudará a empacar. Nuestra prota nos comenta que sería bueno que dejara de depender tanto de los demás, preguntándose si sería culpa de ella de que sea así. Le recuerda mucho a sus hermanos de su vida pasada. Por eso, es muy difícil decirle que no, y le pide a Hestie que escuche bien. A partir de ahora, empaca sus cosas sola. Le explica que ya no son unas niñas. No puede depender de ella. Tiene que ser más independiente. Preguntándole Hestie a qué se refiere. La prota responde que es para hacer lo que quiera en el futuro. Tiene que aprender a hacer las cosas ella sola. Hestie comenta que pero nuestra prota interrumpiéndola, le dice que empieza a empacar sus cosas primero, y despidiéndose comenta que irá a atender asuntos del club. Hestie se pregunta de qué sirve eso. Sus padres dijeron que no le servía ser así. De vuelta al club, Cory comenta que parece que los Slaims están en celo. Se están formando grupos por ahí, se dirigen hacia el valle, respondiéndole la prota que lo está viendo, y nos comenta que Hestie no parecía muy contenta antes. Tal vez fue muy dura con ella. No, era necesario que lo sepa. No puede estar siempre pendiente de ella. En algún momento tendrán que tomar caminos diferentes. Cory al verla distraída le pregunta si hay algún problema, respondiéndole la prota que ninguno. Está escribiendo los resultados. Cory se disculpa por hacerle escribir el informe, y nuestra prota disculpándose comenta que sabe que su letra es horrible. Es mejor que no haga nada, pero siente un poco de hambre, pidiéndole que le dé una galleta. Cory comenta que está usando ambas manos, así que la ayudará, pero al tropezar, se le cae la galleta, pero nuestra prota rápidamente la atrapa. Cory le dice que fue impresionante, comentándonos nuestra prota que eso no es nada, lo hacía todo el tiempo en su vida pasada.
Cory, lanzando más galletas, comenta que es muy buena en eso, pero nuestra prota le dice que pare. Lo seguirá haciendo si sigue lanzando las galletas. Un tiempo después, nuestra prota comenta que lo lograron. El informe del proyecto está listo. Todo eso es gracias a que él y Hallie tomaron las muestras de los monstruos, dándole las gracias. Cory comenta que, por cierto, el profesor dijo que estaba interesado en el reporte y que la información era muy valiosa. Cree que su club irá mejor el semestre que viene. Nuestra prota nos comenta que Cory se unió a ese club a petición de ella. ¿Será que? Y llamándolo, le pregunta si seguirá en el club el próximo semestre. En otra escena, a la hora del almuerzo, Hallie le pide a Cory que se levante. Como terminaron las clases irán a comer, pero Cory, volviendo a recostarse, Hallie le pregunta si seguirá durmiendo. Comenta que no come bien y duerme bien, preguntándole por qué es tan perezoso. Le cuenta que últimamente la prota anda muy perezosa también. Ahora entiende por qué. Cory, al escuchar el nombre de nuestra prota, le pregunta si hoy tiene actividades del club. Hallie le responde que la fecha de hoy es par, así que supone que sí. Cory, disculpándose, comenta que quiere cumplir con las actividades del club a como de lugar. Preguntándole Hallie qué quiere decir con eso, Cory le responde que se refiere a que vaya a comer solo, y retirándose comenta que se irá a la sala del club. Un tiempo después, Cory se pregunta que desde cuando son tan cercanos con Hallie, ninguno de los dos se preocupaba si el otro comía o no antes. Además, le molestaba que le hable. Eso hacía más complicado que sean amigos. Preguntándose cómo se volvieron tan cercanos. Y suspirando, recuerda cuando Hallie le preguntaba si él también la conoce, si no cree que ella es algo espeluznante y aterradora. En otro recuerdo, nuestra prota le pregunta qué piensa. Ese es su plan de demoler a golpes a Hallie, y mientras ambos discutían frente de él, Cory se pregunta si será por nuestra prota. Está seguro de que fue gracias a ella, si no, no habrían otras razones. Y entrando a la sala se pregunta qué hace ahí, si habrá venido tan pronto como terminó la clase, y al acercarse, ve que nuestra prota se encuentra dormida. Cory nos comenta que eso es extraño, y nos cuenta que todos están locos por Hestie porque es hermosa, pero, porque él no puede dejar de mirar a nuestra prota. Quiere seguir observándola, preguntándose si será que se volvió adicto a su rostro. Un tiempo después, nuestra prota pregunta qué es eso. Disculpándose, Cory le explica que su pelo estaba cubriendo su rostro, así que quiso ayudar de alguna forma para que no le molestara. Mientras nos comenta que no debió haber tocado su cabello en primer lugar, pero la veía tan adorable que no pudo detenerse. Cuando se dio cuenta, su cabello ya estaba así. Se ve muy gracioso. Si se ríe, se va a enojar, diciéndose a sí mismo que aguante, y acercándose le dice que le ayudará ahora mismo. Nuestra prota le pregunta por qué luce tan horrible, si será por su cara hinchada, si no es así que es fea, mientras Cory nos comenta que no debió haber jugado con su cabello, y le responde que nada de eso. Su rostro se ve hinchado porque acaba de despertar, y porque su cabello está tan despeinado. Él la ayudará a peinarlo. Un tiempo después Cory comenta que terminó. Ahora está bien. Nuestra prota comenta que no lo sabe, no nota mucho la diferencia. Y mirando a Cory, este le dice que no es así, se ve realmente adorable. Nuestra prota, sonrojada, le pregunta de qué está hablando. Puede decirle la verdad, no se pondrá triste. Respondiéndole Cory que está diciendo la verdad. Nuestra prota nos comenta que Cory es muy amable. Hallie ya se habría burlado de ella, y de pronto, Cory comenta que por poco se olvida. Tiene algo para ella, y pidiéndole permiso, le dice que es un regalo. Nuestra prota comenta que es hermoso, es un piercing naranja, y le pregunta por qué le da un regalo, respondiéndole Cory que es una muestra de agradecimiento por el piercing que le dio. Y, respecto a la pregunta del otro día, lucía insegura aunque le dijera que se iba a quedar. Es una prueba de que su respuesta es cierta. Espera que trabajen duro de ahora en adelante, líder del club de círculos mágicos. Nuestra prota se pregunta qué le pasa el día de hoy, si no fue suficiente con el regalo. ¿Por qué sonríe de esa forma? No, eso no es importante ahora. Se pregunta desde cuándo sonríe de esa forma tan natural, si acaso le habrá pasado algo. Y le dice a Cory que le agradece el regalo, pero, de pronto el estómago de la prota empieza a sonar. Cory comenta que lo sabía, preguntándole si no ha comido nada. Todavía debe haber comida, preguntándole si quiere ir a la cafetería. Nuestra prota nerviosa le responde que no tiene que preocuparse. Él tampoco ha almorzado, ella puede aguantar. Cory, recordando lo que Hallie le había dicho anteriormente, le dice a la prota que irán a almorzar ya mismo. Nuestra prota le responde que realmente se encuentra bien, pero Cory, elevándola, comenta que está por terminar la hora del almuerzo. Tienen que apurarse. Nuestra prota nos cuenta que Cory se preocupa mucho por los demás. Esa es su desventaja,
y al sentir un zumbido, se pregunta si es la bola de cristal, y le dice a Cory que espere un momento, va a atender una llamada. Cory le responde que si tarda más, no podrán comer nada. Nuestra prota le dice que irá pronto, pidiéndole que se adelante y le consiga un sándwich. Cory retirándose le dice que no tarde demasiado, y nuestra prota respondiendo la llamada, la otra parte le pregunta si está hablando con su Nivayen. Nuestra prota algo alterada y mirando a su alrededor, le pregunta por qué la llamó tan de repente. Le había dicho que no se comunicará si necesitaba algún trabajo. La otra parte comenta que le envió un mensaje, pero no recibió ninguna respuesta de su parte. Le explica que se comunicó con ella porque hay alguien muy importante que quiere conocerla, preguntándole qué quiere que haga, preguntándose nuestra prota que a qué se refiere con alguien muy importante. En otra escena, nuestra prota le dice a Cory y a Hallie que disfruten las vacaciones. Se verán en el próximo semestre, respondiéndole Hallie que ella también, y no se olvide de que tienen que ir a todas las tiendas de comida del mercado. Nuestra prota responde que prepare todos los menús que quiera probar. Ella quiere la tarta de frutilla de Miss Bakery. Hallie comenta que él quiere probar la tarta de manzana, y Cory comenta que entonces, él quiere la de uva. Hallie le dice a nuestra prota que la derrotará en todos los juegos que hagan ese día, así que tiene que estar preparada, respondiéndole esta que en sus sueños. Y Cory se pregunta por qué están peleando ahora. Todavía falta mucho tiempo para que se reencuentren. Un tiempo después, los sirvientes de Hallie le anuncian que el carruaje está listo, comentando que se irá, se verán pronto, respondiéndole la prota que vaya con cuidado. Cory le dice a nuestra prota que debería irse también. Él tiene que atender unos asuntos, así que se irá más tarde, preguntándole nuestra prota que a qué se refiere. Cory le responde que tiene un compromiso. Si necesita algo durante las vacaciones, no dude en llamarlo, respondiéndole la prota que entonces se irá primero, despidiéndose de él, y nos cuenta que es triste que se separen, pero se pregunta si está bien eso. De acuerdo a la novela original, ella tendría que mantenerse lejos de Hallie y Cory. Mejor va a disfrutar de esas vacaciones. En otra escena, Jerún comenta que el carruaje se mueve demasiado, y le pregunta a nuestra prota si se encuentra bien. Nuestra prota le responde que en cuanto a su equipaje caiga sobre su cabeza, será hombre muerto, preguntándole por qué trajo tantas cosas. Tendría que haberlo enviado antes como ella. Jerún le responde que no sabía que tendría tanto equipaje, pero le pregunta cómo es que no ha venido a verlo ni una sola vez. La espero todos los días, respondiéndole nuestra prota que si tanto quería verla, porque no la fue a buscar primero. Jerún le pregunta si sabe cuántas veces la ha buscado, si acaso lo ha estado evitando, respondiéndole la prota nerviosamente que como podría. Y de pronto, Hestie comenta que a la prota no le gusta estar con él, respondiendo Jerún adolorido que comprende, pero no importa. Sisi siempre luce tan genial. A él le gusta todo lo que hace ella, pero nuestra prota deteniéndolo le pregunta qué está haciendo, y será mejor que se aleje de ella. Jerún comenta que cuando crezca y tenga un prometido, ya no podrá abrazarla de esa forma, pidiéndole que le permita hacerlo ahora. Nuestra prota le responde que aunque eso pase, las probabilidades de que la abrace son muy pocas. Jerún comenta que los hombres no dejan de estar atrás suyo, preguntándole qué va a hacer entonces. Si consigue novio, él estará muy triste. ¿Cómo podría vivir con eso? Ya se deprimió, comentándonos la prota que ahí vamos de nuevo. Ese tipo está empezando a delirar otra vez, y le responde que ella va a vivir sola, no tiene que preocuparse, comentándonos que aunque Jerún esté bromeando, ella no piensa tener un novio nunca, y nos cuentan que ella nunca ha tenido una cita en su vida pasada, en esta vida tampoco la tendrá, solo piensa ser la Ogakyo de las relaciones de Hestie. Eso pasó cuando tenía unos 5 años, tampoco empezó en aquel momento. Hestie le pregunta a Jerún si lo escuchó, la prota jamás tendrá una pareja, no tiene que preocuparse, mientras la prota nos comenta que se detenga. Ella no tiene derecho a decir eso es su culpa después de todo. Jerún le pregunta si habla en serio. Entonces mejor para él, si la prota está soltera, podrá vivir con ella para toda la vida. Preguntándose la prota qué cosa tan espeluznante está diciendo. Hestie le dice que no puede hacer eso. Ella vivirá con la prota, preguntándole de qué está hablando. Aunque sea su amiga, no va a permitir eso. Mientras nuestra prota nos comenta que está agotada, quiere irse a casa. En otra escena, de vuelta con Cory, nos comenta que hay mucho silencio ahora que la academia está vacía. Sabe que está ocupado, pero porque lo llama a esa hora. Además le pidió que venga hasta su aula. Al menos, él está ahí. Y al entrar a la habitación, alguien le dice que ya está ahí, presentándosenos como Ivens Luna Asche, hijo de la familia Luna Asche. Cory le pregunta dónde está,
preguntándole Evans si ni siquiera lo va a saludar. Eso lo pone triste. Cory, apartando sus brazos, le dice que trajo la piedra mágica como se lo pidió, así que, hagan eso rápidamente. Evans le dice que sus piedras mágicas son las mejores. No puede dejar de admirarlo cada vez que lo ve, diciéndole Cory que ya le dé lo que pidió. Evans le pregunta por qué el apuro, entregándole una caja, y le comenta que no sabe lo difícil que es conseguir un objeto de su Nivagen, en especial ese. Era el único en subasta. Respondiéndole Cory indiferente que lo hizo bien. Evans comenta que su corazón se emociona al escuchar esos halagos, comentando Cory que se retira. Evans comenta que, por cierto, se olvidó de decirle algo, preguntándole si se quiere quedar a escuchar lo que tiene que decir. Cory se pregunta si lo quiere engañar de nuevo para que le compre más cosas. Tiene un talento para persuadir a las personas. Con razón hace esa clase de negocios a esa edad. Esa sonrisa es tan obvia. Y Evans le pregunta por qué no dice nada, si no le gustaría saber. Pero Cory le responde que se retira, comentándonos que va a irse rápido, antes de que le obligue a comprar más cosas. Y al retirarse, Evans pregunta si en serio se va a ir. Es más astuto que antes. Quería quitarle un poco más de dinero. Aún así, hubiera sido bueno que se quedara. Le quería decir que tenía la oportunidad de conocer a su Nivagen. No, puede que él ya lo sepa todo. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.